Claro, el régimen de Washington necesita una victoria, Sí. como sea, antes de noviembre, que son las elecciones intermedias, bueno, pues para tratar de sacar cabeza y recuperar precisamente esa popularidad. El convoy Nuestra América, sin duda, ha sido noticia. Quieran o no, muchos medios de comunicación han tenido que informar sobre lo que hicieron muchas personas llegadas desde Europa en aviones, desde América Latina en aviones, desde Estados Unidos, que fue la mayor delegación. 200 personas llegaron desde Estados Unidos, gente maravillosa, magnífica, y muy progresista. Y luego también llegaron el primer barco desde México, la flotilla, y posteriormente, después de haberse perdido, bueno, había mucha gente que estaba muy preocupados por estas personas, llegaron dos veleros catamaranes días después a La Habana. Bueno, pues todo ese grupo de solidaridad que rompió de alguna manera el bloqueo mediático, que dio un mensaje de apoyo político a Cuba formidable, pues por supuesto fue demonizado. Fuimos demonizados por toda la caterva de la ultraderecha de Miami, toda la gusanera, todos los idiotas de las redes sociales que quieren, incluso habiendo nacido en Cuba, quieren que muera de hambre sus propios familiares. Son tan imbéciles, tan idiotas, tan cínicos y tan sinvergüenzas que quieren que sufran sus propios familiares para luego para echarle la culpa al gobierno cubano de los apagones, de la gente que se muere por falta de medicamentos, etcétera, 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 etcétera. Todos los problemas que ya sabemos que tiene Cuba en estos momentos. Y de todas las perlas, de las estupideces dichas contra los caravanistas, contra las personas que participaron de manera solidaria en el convoy, les voy a leer una. De Eliezer Ávila, este sinvergüenza ultraderechista, elemento pro bloqueo, trampista, que nació un día en Cuba, que un día fue comunista, pero que le ofrecieron mucho dinero y se pasó a la gusanera más rancia y más estúpida y más ultra, que dice lo siguiente. Claro, es que esto yo lo puedo rebatir porque yo estuve exactamente aquí. Dice, para esto sí hay combustible. Delegación comunista turistea en La Habana. ¿Qué? Y pone una fotografía de los vehículos en los que íbamos. La delegación de Europa, algunas visitas, ¿no? Algunas visitas a centros sociales, algunos hospitales donde se repartieron los medicamentos y material sanitario que llevábamos, etc. Y fíjense la estupidez de este individuo, de este tipo maligno y tan escoria como Eliezer Ávila, que dice que para esto sí hay combustible, cuando estos vehículos no utilizan combustible, son vehículos de energía solar. Es que ni siquiera son los vehículos eléctricos que se enchufan a la corriente, no. Son vehículos absolutamente autónomos que están, bueno, que su fuente de energía son placas solares que van a 30 por hora. Quiero decir que cada visita nos llevaba hora y pico solamente llegar a los sitios. Y que precisamente fueron elegidos por el convoy para no gastar ni una gota de gasolina en Cuba. Es decir, tuvieron esa intención. Pues este anormal dice que sí, para esto sí hay combustible. Bueno, esto es entre otras cosas que han dicho, que estábamos en hoteles a todo lujo y con el daiquiri en la mano y con piscina y que no sé qué. O sea, una cosa increíble. No pueden decir nada realmente de sustancia y se ponen a decir idioteces, algunas de las cuales son mentira absoluta. Bueno, es una prueba más, una muestra más de una mente colonizada totalmente, de un servidor del imperialismo de los Estados Unidos, de un gusano en toda la extensión de la palabra que se arrastra hasta las botas del imperialismo y apoya, aplaude si puede las acciones criminales de este imperialismo de los Estados Unidos.
Hay que decir que este individuo es, bueno, yo le llamo el falso militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Falsísimo. Desde que salió ya se veía que lo que iba a hacer. Un tipo realmente, un ventajista, uno que efectivamente el dinerito, ya el dinerito pues dejó la militancia, dejó la ideología marxista y leninista, el comunismo, o sea, ya se entregó en los brazos del enemigo del pueblo cubano y el enemigo de los pueblos del mundo, y ha hecho carrera, está haciendo carrera ahí, o sea que ha montado su negocio, y ese negocio ¿con qué tiene que ver? Con el sufrimiento del pueblo cubano. Y sobre todo con cosas como esta. Es que es increíble que alguien ni siquiera se informe debidamente, sin que conozca debidamente y suelte Pero es un mentiroso, es un manipulador, es un tipo de lo más bajo y lo más rastrero que pueda haber nacido en la tierra cubana, la heroica tierra cubana, con un heroico pueblo, donde este tipo de gente, esta gentuza, ya no tienen cabida. No tienen cabida, y como no tienen cabida, pues están sometidos a los cariños del imperio de los Estados Unidos.